Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que, para serles honestos, nos ha estado dando mucho que pensar, y creo que va a resonar con muchos de ustedes. Vamos a hablar de algo muy personal, de una confesión, de un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento, el arrepentimiento. Pero no vamos a hablar de cualquier arrepentimiento, vamos a adentrarnos en las palabras de una figura pública que ha decidido abrir su corazón y compartir sus vivencias. Sí, están pensando bien, vamos a hablar de Can Yaman. Este actor turco tan querido y reconocido ha hecho unas declaraciones que nos invitan a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las oportunidades que dejamos pasar y, sobre todo, sobre esa fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante. Si disfrutan de contenidos que exploran las emociones humanas, las historias de superación y las reflexiones profundas, este es su lugar. Así que antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante conversación, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse, que ven por ahí, y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, ¿qué ha dicho Can Yaman exactamente? Él, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en telenovelas que han conquistado el mundo, ha confesado algo que nos humaniza y nos conecta aún más con él, el arrepentimiento. Pero atención, porque no es un arrepentimiento de los que paralizan, sino de los que, curiosamente, nos dan un impulso, nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva y, sobre todo, nos enseñan una lección invaluable. Can Yaman, en diversas entrevistas y declaraciones que han circulado recientemente, ha abierto un capítulo de su vida que quizás muchos de sus fans no conocían, o al menos no con esta profundidad. Ha hablado de momentos en los que quizás tomó decisiones apresuradas, o dejó escapar oportunidades que con el tiempo, se da cuenta que podrían haber sido cruciales. Y esto, amigos míos, es algo que nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Quién no ha mirado atrás y pensado, si hubiera hecho esto diferente? La confesión de Can Yaman se sitúa en un contexto de introspección y crecimiento personal, algo que, a pesar de su meteórico ascenso a la fama, no deja de ser parte de su viaje. Él, que ha cautivado a audiencias internacionales con su talento y su imponente presencia, ha revelado que, como cualquier ser humano, ha navegado por aguas de duda y ha enfrentado la realidad de que no todas las decisiones tomadas fueron las óptimas. No se trata de un lamento público por el éxito, sino de una honesta reflexión sobre el proceso que lo ha llevado hasta donde está. Lo fascinante de la confesión de Can Yaman no es solo el hecho de arrepentirse, sino la forma en que lo expresa. No hay amargura, no hay lamento excesivo, sino más bien una aceptación madura y una visión de futuro clara. Él ha mencionado que hay ciertos proyectos o caminos que, quizás por inexperiencia, por juventud, o simplemente por no tener la claridad que tiene ahora, no exploró o no llevó a cabo como debió. Y esto, créanme, es una revelación poderosa. Imaginemos por un momento el torbellino de fama y éxito que ha experimentado. Es fácil perderse en ese vértigo y a veces, en la búsqueda de lo inmediato, se nos escapan detalles importantes, decisiones que parecen triviales en el momento pero que, con la perspectiva del tiempo, adquieren un significado mayúsculo. Por ejemplo, él ha insinuado que quizás en algún momento de su carrera rechazó ciertas oportunidades por estar enfocado en otras cosas, o quizás no se preparó lo suficiente para algunos roles que ahora lamenta no haber abordado con la dedicación que merecían. Esto nos habla de la importancia de la planificación, de la visión a largo plazo, y de escuchar esa voz interior que a veces nos dice que algo es importante, aunque en el momento no parezca tan urgente. No se trata de que Can Yaman se esté lamentando de su éxito, en absoluto. Su éxito es innegable y ha llegado para quedarse. Lo que él está compartiendo es una reflexión sobre el proceso, sobre el crecimiento personal y profesional. Es la conciencia de que cada elección tiene un eco, y que a veces, ese eco nos llega años después, recordándonos lo que pudo haber sido. La magnitud de su trayectoria es innegable. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad que le ha permitido transitar por diferentes géneros y personajes, siempre dejando una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, él mismo reconoce que en la vorágine de compromisos y la constante demanda de su tiempo y talento, es posible que algunas oportunidades hayan pasado de largo sin la debida consideración. Estas oportunidades, aunque puedan parecer insignificantes en el momento, a menudo son los pilares que sustentan una carrera sólida y diversa. El arrepentimiento, en este caso, se convierte en un espejo que refleja el camino recorrido y las lecciones aprendidas. Y aquí es donde entra la parte intrigante de su mensaje.
no me rendiré. Esta frase, que se ha convertido en un lema para él, no es solo un dicho, sino una filosofía de vida que emana de estas reflexiones. El arrepentimiento para Kanyaman no es un punto final, sino un punto de partida. Él utiliza estas experiencias pasadas, que hubiera pasado si, como combustible para seguir adelante con más fuerza y determinación. Es como si dijera, sí, cometí errores, dejé pasar cosas, pero eso no me define. Eso me ha enseñado. Y ahora, con esta sabiduría recién adquirida, voy a darlo todo. No me voy a rendir. Esta mentalidad es increíblemente inspiradora. Nos muestra que el arrepentimiento puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento, si lo abordamos de la manera correcta. En lugar de quedarnos atrapados en la negatividad, podemos usarlo para aprender, para ajustar nuestro rumbo y para enfocarnos en lo que realmente importa. Kanyaman está demostrando que la vulnerabilidad, la honestidad consigo mismo y con el público, puede ser una fuente de fortaleza inmensa. Él nos está diciendo que a pesar de ser una estrella mundial, es humano, comete errores, y lo más importante, aprende de ellos. Piensen en la presión que debe sentir una persona en su posición. Millones de ojos observándolo, expectativas altísimas, decisiones que no solo afectan su vida, sino la de muchas otras personas involucradas en sus proyectos. En ese contexto, tener la valentía de admitir, esto podría haber sido diferente, es un acto de coraje. Y al añadir el no me rendiré, está proyectando una imagen de resiliencia, de perseverancia, de una voluntad inquebrantable. El arrepentimiento, en lugar de ser un ancla que lo frena, se convierte en un motor que lo impulsa hacia adelante, recordándole la importancia de cada paso y la oportunidad de mejorar continuamente. Quizás hay algún proyecto que no se materializó como él esperaba, o alguna oportunidad de colaboración que no se dio. Tal vez se arrepiente de no haber invertido más tiempo en aprender un nuevo idioma para un papel, o de no haber explorado un género cinematográfico diferente. Los detalles específicos no son tan importantes como el mensaje general, la vida está llena de encrucijadas, y no siempre tomamos el mejor camino. Pero lo crucial es lo que hacemos después. ¿Nos quedamos lamentando lo que perdimos, o usamos esa lección para construir un futuro mejor? Kanyaman parece haber elegido la segunda opción con contundencia. Su narrativa no es de autocompasión, sino de autosuperación. Esta actitud de no me rendiré nos invita a todos a evaluar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, esto es demasiado difícil, o ya no hay nada que hacer? Kanyaman, a través de su experiencia, nos está demostrando que siempre hay una forma de continuar, de mejorar, de perseguir nuestros sueños, incluso después de haber enfrentado tropiezos o haber sentido arrepentimiento. Su mensaje es un llamado a la acción para todos nosotros. No seamos esclavos de nuestros errores, sino arquitectos de nuestro futuro. El arrepentimiento, lejos de ser un callejón sin salida, puede ser la señal que nos impulse a buscar nuevas rutas, a replantear nuestras estrategias y a reconfirmar nuestra pasión. Además, la forma en que ha comunicado esto, con esa sinceridad que lo caracteriza, genera una conexión aún más profunda con sus seguidores. No es solo un actor que vemos en pantalla, es una persona real con sus propias luchas y reflexiones. Y eso, sin duda, lo hace aún más admirable. Ha transformado lo que podría ser un sentimiento negativo en una poderosa declaración de intenciones, de crecimiento y de fe en uno mismo. La vulnerabilidad, cuando se presenta con tanta honestidad, no solo es aceptada, sino que se convierte en una fuente de inspiración para aquellos que lo siguen. Es un recordatorio de que, sin importar cuán alto lleguemos, la humildad y la autocrítica constructiva son esenciales. Podríamos pensar que, al ser una figura tan exitosa, no tendría motivos para arrepentirse. Pero la realidad es que el arrepentimiento no distingue entre fama, fortuna o trayectoria. Es una emoción humana universal. Lo que sí distingue es la respuesta ante él. Kanyaman, al confesar su arrepentimiento y declararse dispuesto a no rendirse, nos está dando una masterclass sobre cómo enfrentar los reveses de la vida. Nos enseña que el pasado, por imperfecto que sea, puede ser un trampolín hacia un futuro más brillante y consciente. Su historia es un recordatorio de que siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay una forma de empezar de nuevo, de mejorar, y de seguir adelante con paso firme. La adversidad vista a través de sus ojos no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para reafirmar nuestra fortaleza. La industria del entretenimiento, por su naturaleza, está llena de decisiones.
rápidas de oportunidades que aparecen y desaparecen en un instante. En este torbellino, es comprensible que alguien como Kanyaman, en su búsqueda de la excelencia, pueda reflexionar sobre caminos que no exploró o decisiones que, en retrospectiva, habrían enriquecido aún más su carrera. Su disposición a compartir estas reflexiones con el público es un acto de valentía que fortalece el vínculo entre el artista y sus admiradores. Demuestra que detrás del personaje carismático y el éxito arrollador, hay una persona que, como todos, aprende y evoluciona. El arrepentimiento, en su forma más constructiva, nos impulsa a la acción. No se trata de quedarse anclado en el que hubiera sido, sino de aprovechar la lección aprendida para el presente y el futuro. Kanyaman encarna esta filosofía. Sus declaraciones no son un adiós a las oportunidades perdidas, sino un saludo a las oportunidades venideras. La fuerza de su mensaje reside en la dualidad, la aceptación de las imperfecciones del pasado y la determinación inquebrantable de forjar un futuro mejor. Su compromiso con la mejora continua es evidente. Al hablar de proyectos que pudo haber abordado de manera diferente o roles que lamenta no haber explorado con mayor profundidad, está enviando un mensaje claro: el aprendizaje nunca termina. La humildad de reconocer estas experiencias, combinada con la audacia de declararse no rendido, es lo que hace su historia tan cautivadora y motivadora. Es un recordatorio de que el verdadero éxito no solo se mide por los logros, sino también por la capacidad de crecer y adaptarse ante los desafíos. Entonces, para resumir lo que hemos explorado hoy, Kanyaman ha abierto una ventana a su mundo interior, compartiendo sentimientos de arrepentimiento sobre decisiones pasadas o caminos no tomados. Sin embargo, lo más impactante de sus declaraciones es cómo utiliza estas reflexiones no para lamentarse, sino como un motor de impulso. Su firmeza en decir, no me rendiré tras estas confesiones nos enseña que el arrepentimiento, lejos de ser un lastre, puede ser una herramienta invaluable para el crecimiento personal y profesional, siempre que lo afrontemos con valentía y con una visión de futuro clara. Nos demuestra que la vulnerabilidad y la honestidad son, de hecho, fuentes de una fuerza inmensa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión tan interesante. Espero de corazón que las palabras de Kanyaman y las ideas que hemos compartido hoy les hayan sido de utilidad y les hayan inspirado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado ustedes algún arrepentimiento que les haya servido para crecer? ¿Qué significa para ustedes la frase «no me rendiré»? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.